palabra del Señor. Y yo quiero invitarles a ustedes que podamos reflexionar esta mañana respecto de lo que nos dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Voy a pedir que abran a Romanos capítulo 6 y podamos leer los primeros 14 versículos que ahí están. Voy a darle lectura, ustedes le siguen. Yo, como lo expliqué en una ocasión anterior, tengo aquí la Reina Valera 2015, así que hay algunas pequeñas diferencias con la probablemente tradicional Reina Valera 60 que ustedes tienen. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor desde el verso 1 del capítulo 6 hasta el 14. Y dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo está escribiendo acá a la iglesia que está en Roma una carta muy interesante, muy especial. Una larga carta, una larga epístola, no como se acostumbraba en la época, sino que más bien de una extensión atípica. Y es una larga carta y una muy bonita carta que además se constituye en la carta más larga que el apóstol Pablo escribió de sus conocidas, 13 epístolas que nosotros tenemos en las Escrituras. Es una epístola con 16 capítulos, equivalente a los que tiene Primera de Corintios, ¿no? Pero ustedes saben que la división de capítulos y versículos es muy posterior y esta carta se escribió, como todas las cartas, de corrido, de forma tal de que en volumen, en número de palabras, es una carta amplia, pero muy interesante de leer. Él está escribiendo a una iglesia que él no conoce, porque él no ha estado en Roma todavía. Es su tercer viaje misionero, está a punto de terminarlo, es probable, según dicen los historiadores, que está en la iglesia en Corinto nuevamente en este tercer viaje misionero, y desde ahí les escribe a los hermanos en Roma. Es él el que se identifica en la carta, ¿cierto?, en el primer capítulo. Y en el verso 7 indica quiénes son los destinatarios. Capítulo 1 de Romanos, verso 7, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y el tradicional saludo, ¿verdad?, de sus epístolas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y además, en este mismo capítulo, iniciando su carta, él muestra a la iglesia el deseo que él tiene de ir hasta donde ellos. Dice el verso 10 del mismo capítulo 1, rogando que si de alguna manera, por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes. Esto no se cumplió muy luego y se cumplió de una forma inusual. Seguramente cuando el apóstol Pablo escribía esto no sabía lo que Dios había determinado para su vida, de forma tal de que él visitaría en 4 o 5 años más a la iglesia en Roma, porque él estaría en Roma pero encarcelado, preso, porque después de que él vuelve, ¿cierto?, y va a la iglesia en Jerusalén a entregar esta ofrenda para los santos, es ahí cuando él es apresado
Y el apóstol Pablo pasa un largo tiempo en prisión, primero en Jerusalén, luego llevado a Cesarea, y desde Cesarea, apelando a su condición, ¿cierto?, de ciudadano romano, él dice, yo apelo a César, porque él sabía que era inminente que quienes le andaban buscando, básicamente los líderes religiosos judíos, querían que él volviera a Jerusalén, como se lo habían propuesto a Festo, gobernador, para que lo enviara y de camino a ellos darle muerte. Entonces el apóstol Pablo dice, yo apelo a César, yo soy ciudadano romano. Y entonces él obliga a Festo a que le envíe de vuelta a Roma, donde debe ser juzgado por el propio emperador. Y es en ese momento, estamos hablando, como les digo, 4 o 5 años después de haber escrito esta carta, que él, por condiciones y razones que él no pensó, se encuentra en ese momento en la iglesia en Roma. Pero en este momento les está escribiendo, y es una iglesia que está ubicada en el corazón, en la capital del Imperio Romano, una ciudad grande que se calcula en ese tiempo tenía alrededor de 1 millón de habitantes, y donde había una iglesia constituida probablemente por aquellos judíos, como muchos otros judíos, ¿cierto?, que en el Pentecostés habían bajado a Jerusalén y fueron transformados por el Señor después del mensaje del apóstol Pedro, y entonces llegaron a Roma y se constituye una iglesia que era una mezcla de judíos, pero también de gentiles, de no judíos que estaban participando ahí. Una iglesia aparentemente, porque no tenemos, como en otras cartas, ¿cierto?, como por ejemplo la carta a los Gálatas, que algo conversamos hace unos meses atrás, no tiene problemas, no tiene serios problemas. Aparentemente es una iglesia sana, que está bien. Pero el apóstol Pablo decide entonces escribir esta carta a los Corintios y básicamente el sentido de la carta es fortalecerlos a ellos espiritualmente y animarles a vivir una vida santa conforme al llamado de Dios en sus vidas, que es lo mismo que pretendo yo hacer hoy día con esta exposición en función de lo que la palabra nos dice, animarles a ustedes también a vivir una vida santa conforme al llamado de Dios que ha hecho a nuestras vidas. Romanos es una epístola doctrinal maravillosa. Ustedes saben que hay mucha historia detrás de ella. Es, como dicen muchos, lo que a Martín Lutero le hizo en algún momento cambiar, ¿cierto? Y entender esto que le afligía de por qué yo no podía estar en paz conmigo mismo si yo me sacrificaba, decía él, y yo trataba de vivir una vida piadosa. Pero el Señor le muestra cuál es la justicia de Dios, que es el tema central que recorre a esta carta doctrinal. La justicia de Dios es el tema principal. Para poder dar respuesta a esta pregunta que comienza con el pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? ¿Qué diremos? Yo quisiera invitarles a responder esta pregunta un poco recapitulando rápidamente qué es lo que Pablo ha escrito hasta acá a la iglesia en Roma para llegar a preguntarles qué diremos. Y quisiera desarrollar en esta mañana con ustedes 3 preguntas que están contenidas en este capítulo 6 de Romanos y que tienen una respuesta también concreta y que puede ayudarnos a nuestras vidas y hacernos entender en qué posición estamos hoy día como cristianos, que lo sabemos, pero es bueno recordarlo a través de esto, y entonces qué es lo que el Señor demanda de nosotros de aquí en más. Y para poder entender y poder llegar, ¿cierto?, a darle respuesta a la primera pregunta, ¿qué diremos? Yo les invito un poco a ir hacia atrás e ir viendo qué es lo que Pablo está compartiendo a la iglesia en Roma después de los saludos iniciales que veíamos y su anhelo de visitar la iglesia. Él, si ustedes siguen la lectura conmigo, ¿cierto?, van a encontrar ahí varios pasajes que nos permiten un poco ir conociendo qué es lo que el apóstol está diciendo. Primero, él se refiere a la condición del hombre, la condición de todo hombre, sin ninguna excepción. Y esta condición nos muestra a un hombre que está dándole la espalda al Dios creador, al Dios que se ha mostrado, que se ha manifestado delante de él, sin excepción tampoco. A todo hombre Dios se ha manifestado de una o de otra manera y el hombre le ha dado la espalda. Y los versos 20 y 21 del propio capítulo 1 nos muestran esto. Dice, porque lo invisible de él, ¿cierto?, referido a Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa, referido a todo hombre, particularmente hablando en un primer momento a los gentiles que no habían recibido, ¿cierto?, la ley de parte de Dios directamente como el mandato a cumplir,
para poder vivir una vida en santidad, como es expuesto en la palabra. Y el verso 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Esta es la condición del hombre que el apóstol Pablo quiere comenzar a mostrar a la iglesia. Como les digo, es una carta doctrinal, no les está hablando de un tema puntual, específico que ellos han vivido, sino que hace un largo relato para mostrar en qué condiciones ellos se encuentran hoy día realmente y de ahí en más cómo ellos deben vivir una vida santa. Y esta condición entonces es transversal al hombre. Dios se ha manifestado, nadie puede decir que Dios no se ha manifestado porque es evidente que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, más allá de todas las teorías científicas que se nos muestran como una posible respuesta a lo que nosotros vemos solamente con mirar a nuestro alrededor y mirar hacia el firmamento, es evidente que detrás de esto hay un ser superior, hay un Dios creador que ha hecho todas las cosas que nosotros vemos. Pero el hombre, de alguna manera, no quiso hacer eso, su corazón se endureció, se entenebreció, como dice la palabra. Y esta condición del hombre es relatada por el apóstol Pablo de una forma tal que cuando llega al verso 26 de este mismo capítulo 1, nos muestra que esta condición llega hasta tal punto que el hombre se desvía incluso en su condición sexual. Si ustedes siguen la lectura, versos 26 y 27, por esta causa, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Creo que están entendiendo lo mismo que estoy entendiendo yo, ¿verdad? No hay doble interpretación para esto. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Esto como una condición, podríamos decir, casi límite. 30 años atrás, o tal vez un poquito más, cuando yo era joven, yo leía estos pasajes y en la condición en que el mundo se encontraba en ese momento, con un rechazo prácticamente total y transversal del mundo occidental a lo que significaban las relaciones homosexuales, nos parecía raro que esto pudiera ocurrir, que alguien pudiera tener una inclinación sexual diferente. Cuando miro hacia atrás y veo lo que pasa hoy día, ¿cierto? Donde es un poco al revés, donde quienes miramos esto como una condición de pecado estamos absolutamente errados. Uno piensa esto no puede haber ocurrido en tan poco tiempo, pero es una realidad. De alguna manera, ¿cierto? Ha habido un trabajo sistemático de un movimiento que ha implantado una ideología y que nos ha hecho creer, estoy hablando en términos generales, ¿cierto? Le ha hecho creer al mundo que esto es una condición natural, que es una condición que debemos aceptar y que perfectamente una mujer con otra mujer o un hombre con un hombre pueden tener relaciones íntimas, digamos, sin que eso sea mal visto. El apóstol Pablo lo está poniendo aquí como una condición ya casi límite. Esto no significa que quien tiene un pecado menor, por decirlo así, comillas, ¿cierto?, esté en una condición diferente. No es eso, pero el apóstol Pablo está llegando a un punto de ejemplificar la condición del hombre frente a Dios, cómo el hombre se ha desviado y cómo ha llegado incluso a vivir esto de manera casi natural. Si el apóstol Pablo lo dice acá es porque eso ya se ocurría, ¿cierto?, 2000 años atrás. Y hoy día nosotros vemos que esto es, en realidad casi es una norma, una cosa normal dentro de la sociedad y nosotros somos mirados de manera extraña por no entender que es así. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que esta condición no es diferente a otra condición de pecado. El amor al pecador es el amor por el homosexual también, por supuesto que sí. Y nosotros debemos ir a ellos también. Ningún rechazo, ninguna cosa singular, porque es una condición más de pecado. Pero es algo que nosotros no podemos tolerar como una condición normal, porque es un pecado que está indicado claramente cuando Pablo hace este relato. Si nosotros creemos, como yo decía, ¿cierto?, que esto significa de alguna forma que el apóstol Pablo está hablando de una condición bien singular respecto a cómo el hombre ha llegado, fíjense la lista que a continuación hace para hacernos entender que todo hombre, sin excepción, ¿cierto?, está en esta condición, alejado de Dios, separado de Dios, dándole las espaldas a Dios. Dicen luego los versos 29 al 31. Fíjense la larga lista que aquí aparece. Dice, respecto al hombre, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
mala intención, estoy leyendo la Reina Valera 2015, ¿verdad? Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Esta es la larga lista que aquí aparece. Si no nos encontramos en esa lista tenemos un problema, porque seguramente algunos, viendo nuestra condición anterior delante de este Dios, probablemente podemos identificarnos con uno más, ¿cierto?, de esta lista de pecados que nos muestra el apóstol Pablo. Así que esa es la condición del hombre que él está mostrando en este relato. Es esta condición que definitivamente lo único que demanda frente al Dios creador, frente al Dios santo, es lo que termina diciendo en el verso 22, ¿verdad? Cuando termina este capítulo, dice, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? ¿Cuál es el juicio de Dios para el hombre? El juicio de Dios es muerte por su condición de pecado. Y eso es lo que está relatando él. Esto no es excluyente para quienes eran, ¿cierto?, judíos de nacimiento y que habían conocido a Cristo, ¿cierto? Les explica también, como ellos yo creo que también lo entendían, que esta realidad también es equivalente para ellos. El pueblo judío tenía una condición especial. Ellos habían sido separados del resto del mundo por Dios, habían sido escogidos de una forma especial y a ellos se les había entregado una ley para que la cumplieran. Entonces tal vez ellos decían, bueno, nosotros no estamos en esta condición porque nosotros tenemos la ley, pero la ley los llevaba a la misma condición que el hombre sin la ley, y eso es lo que Pablo sigue explicando. En el capítulo 2 dice el verso 12 del capítulo 2, así que todos los que pecaron sin la ley, como los gentiles, ¿cierto?, sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Y qué pasa con la ley? Seguimos avanzando al capítulo 3, verso 20. Aquí hay una larga exposición y muy interesante el apóstol Pablo. Dice el 20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Cierto? La ley, de alguna manera, que es lo que está indicando el apóstol Pablo, la ley simplemente nos ayudó a darnos cuenta de la condición de pecado que teníamos o que el pueblo de Israel tenía en ese momento. Y esto es lo que Pablo está relatando hasta ese momento. La justicia de Dios es la muerte que merece el hombre sin excepción, todos aquellos transversalmente por su condición de pecado. Más, menos, da lo mismo, pero todos han dado la espalda a Dios, a este Dios santo que se ha manifestado de manera evidente y obvia delante del hombre. Pero fíjense que aquí comienza otra parte, que es la justicia de Dios, que la justicia de Dios, si bien es cierto, es muerte por el pecado, la justicia de Dios también es vida por medio de la fe. Y aquí aparece el término que Pablo indica, ¿cierto?, para hacer un contraste con lo que está explicando de la justicia de la fe. Si nosotros seguimos avanzando, la justicia de la fe tiene varias connotaciones. Primero dice en el verso 21 del capítulo 3, ¿cierto? Y el 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Lo que Pablo está tratando de explicar es no que Dios ha cambiado sus condiciones, sino que más bien la justicia de Dios, que es muerte para quien ha cometido pecado, es la misma justicia de la fe que es vida para quienes han sido justificados, que ya lo vamos a ver por Cristo, a través de Cristo Jesús. Ahora, esta es una condición que si Dios la ha manifestado de la misma forma siempre, podemos ver que el verso 21, cuando nos dicen que es mostrada por la ley y los profetas, es porque en el plan de Dios siempre, evidentemente, se ha mostrado que su justicia también es la justicia por la fe. Y es una promesa que está inserta, ¿cierto?, a través de la lectura del Antiguo Testamento en el Mesías que se proyecta que va a venir, y es el Mesías que el pueblo de Israel esperó y sigue esperando, y que nosotros vemos concretado en la persona de Cristo. Este Mesías, ¿cierto?, que viene después, que es a lo que da pie a la justicia por la fe, es mostrado desde, ustedes conocen Génesis 3.15, ¿cierto?, el llamado protoevangelio. De ahí en adelante
Es Dios que está mostrando desde ya que la condición de pecado del hombre tiene una solución y una respuesta que Él ha entregado y que relata a través de toda la Escritura. Esta es la condición. Entonces, esta justicia de Dios mostrada por la ley de los profetas, como dice ahí, siguiendo el verso 22, esta justicia por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, pues no hay distinción. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe es para los que creen, que es la condición que gozamos nosotros el día de hoy. Y esto no es una, como dice el apóstol Pablo, no es una obligación, sino que más bien es una gracia de Dios. Si avanzamos hasta el capítulo 4, ¿verdad? Versos 4 y 5, dice, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación, y eso es evidente. Pero al que no obra, ¿cierto? Porque nosotros no somos salvados por obra porque tenemos algún mérito para ser salvos, dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Por lo tanto, también la justicia de Dios por la fe, que es para a todo aquel que cree, no es como una obligación de parte de Dios con nosotros contraída, sino que más bien solo por la gracia de Dios manifestada a través de Cristo. La justicia de Dios entonces se hace realidad en Cristo y eso es lo que termina o sigue exponiendo el apóstol Pablo ya en el capítulo 5. Estamos próximos a llegar, ¿cierto?, al pasaje que acabamos de leer. El verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe es a través de Jesucristo. Y nuestra condición de muerte y de pecado se cambia por una condición de vida y de paz, según lo que él indica en este pasaje. Y lo dice con más detalle, ¿cierto?, en el verso 18 del mismo capítulo 5, donde dice, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, esto referido a un relato que está haciendo anteriormente, ¿cierto?, de que el pecado se origina en Adán y que somos herederos de Adán en esa condición de pecado, dice así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, esto es Adán, así también la justicia realizada por uno, esto es Cristo, alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Somos justificados por medio de la fe y la justicia de Dios se manifiesta ahora en nosotros, no como justicia de muerte por nuestra condición de pecado, sino que más bien como justicia de vida por la fe en Cristo Jesús. Ese es el relato que el apóstol Pablo está haciendo hasta este momento. Entonces, lo que él explica es que, como lo decíamos hace un momento, la ley hizo aún más evidente el pecado. Como dice el pasaje que vamos a leer, cuando abundó la ley, o cuando llegó la ley, abundó el pecado. Voy al verso previo, ¿cierto?, al capítulo 6 que voy a leer, verso 20 y 21. Dice, la ley entró dice mi versión, ¿cierto?, para agrandar la ofensa. Pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros nos fuimos confrontados con el estándar que tenía Dios, ¿cierto?, a través de la ley, nos damos cuenta mayormente de nuestra condición de pecado. A mayor condición de pecado, ¿cierto?, dice que sobre eso abundó la gracia, o sobreabundó la gracia. Si tú has estado en una condición de pecado y has sido rescatado ahí, puedes entender esto, porque a mayor pecado que tú sientas que hayas tenido en un momento determinado, que probablemente ni Dios podía, decías tú, perdonar, tú te das cuenta que la gracia de Dios sobreabunda, es aún mayor. Y eso es lo que te rescata a ti y te hace entender que no es por tu condición, porque todos hemos pecado, sino que la gracia de Dios es mayor aún. Y aquí está el apóstol Pablo en este momento explicando esto y aparece esta pregunta. ¿Qué diremos entonces? Y la pregunta, ¿cierto?, va con una exclamación que tiene una respuesta evidente. ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y la respuesta, ¿cierto?, porque esta es una pregunta retórica, la respuesta está en el verso 2, de ninguna manera, ¿cierto? Claro que no. Diremos que porque como a mayor pecado, mayor gracia, entonces permanecemos en pecado para que la gracia siga sobreabundando, por supuesto que no. Esto que él está explicando en este momento a la iglesia en Roma no es una contradicción que ellos tenían, como tampoco es una contradicción que ustedes tienen, ¿cierto? Porque tiene una respuesta obvia. Simplemente él está llegando a esto para hacernos entender lo que viene a continuación, pero nos está diciendo, por supuesto que no, ustedes saben que no, ustedes saben, y yo se los digo a ustedes ahora, ustedes saben que no, no porque
la gracia sobreabundó sobre el pecado existente, y para poder entender la gracia no entendemos la condición de pecado en la que estamos, sino que más bien entendemos que eso nos quita, nos cambia, nos transforma de una manera tal de que ya no vemos esa condición como la veíamos antes. Por lo tanto, nadie de ustedes podría decir en su sano juicio, ¿cierto?, que, bueno, a mayor pecado, mayor gracia, así que sigo pecando. No es una respuesta que confronte a la iglesia con algo que estaba pasando, sino que es una respuesta obvia y evidente, que sigue el desarrollo, ¿cierto?, a continuación. Y que esta nueva condición de vida, el apóstol Pablo la explicita muy bien, ¿cierto?, en el verso siguiente, que es el verso 3. Dice el verso 3, ignoran que todos fuimos bautizados ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Él aquí aprovecha esta condición, ¿cierto?, especial que ustedes y nosotros tenemos, porque es una práctica que hemos seguido realizando, como lo realizó la iglesia primitiva, porque entendemos que en ella hay un simbolismo muy fuerte que da también testimonio de mi cambio de vida. Esta práctica, ¿cierto?, que comienza en la iglesia, al menos en el Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes qué pasó después del Pentecostés, no? Arrepiéntense y bautícense. Dice Pedro cuando le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Quienes estaban escuchando su discurso. Él dice que se arrepientan y se bauticen. El bautismo era una condición que era evidente que venía después porque particularmente para los judíos que estaban escuchando ahí, el bautismo para ellos no aplicaba. El bautismo más bien era una práctica que tenía que ver con que aquellos que querían mostrar algún cambio de vida, por ejemplo, aquellos que eran lejanos a la fe judía y en algún momento abrazaban la fe judía, podían hacer este acto de bautismo como tal, como diciendo, bueno, ahora yo me demuestro judío, pero no aplicaba para los judíos propiamente tal. Entonces, lo que el apóstol Pedro les pidió no es menor, les pidió que se bautizaran cuando ellos no tenían por qué bautizarse, pero era tal el impacto que había tenido en sus corazones la palabra entregada por el apóstol Pedro y el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de ellos, que ellos no dudaron y fueron bautizados más de 3.000 personas en ese momento. Entonces, Pablo recoge esto, que seguramente también había sido la misma práctica que habían hecho en la iglesia en Roma. Cuando volvieron estos hermanos, cuando se empieza a fundar la iglesia, quienes se iban añadiendo también eran bautizados y entendían que había un simbolismo, y este simbolismo Pablo lo explica, aunque ellos también lo conocían. Entonces habla del bautismo por la muerte, ¿cierto? El simbolismo de la muerte. Y eso significa, hermanos, que cuando yo abandoné mi condición anterior de vida, cuando yo realmente abrazo la justicia de Dios por medio de la fe, mi condición es una condición de muerte a la vida anterior. Yo muero a la vida anterior. Entonces el apóstol Pablo lo explica en este verso 3. Aquí la palabra clave, ¿cierto?, es muerte, porque es lo que él quiere resaltar a propósito del simbolismo del bautismo. Y este simbolismo, ¿cierto?, lo sigue explicando en los versos a continuación. Pues por el bautismo, dice, fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Una expresión que algunos pastores incluso la utilizan, ¿verdad?, cuando se practica el bautismo. Esto de muerte del pecado, ¿cierto?, y resurrección en novedad de vida. Hemos resucitado junto con Cristo, no hemos resucitado de manera real, sino que más bien metafórica, porque es una metáfora la que está aplicando Pablo. Hemos resucitado, como si Cristo resucitó de forma real, nosotros hemos resucitado a una vida nueva. Por eso habla de esto de novedad de vida. Entonces, ¿qué diremos? Que es la pregunta. La primera pregunta es, diremos que hemos muerto al pecado para tener vida en Cristo. Y eso los hermanos lo sabían, porque como les digo, no es que él les estaba enseñando algo nuevo, sino que está desarrollando esta idea respecto de la justicia de Dios y la justificación en Cristo, y entonces les dice, la respuesta que podemos encontrar ahí es que hemos muerto al pecado para tener vida en Cristo. Y eso está muy claro para ustedes, como les digo, no tengo que profundizar en eso porque lo vieron con el pastor el domingo pasado. Y si alguno todavía no lo tiene claro, mañana a las 9 tiene que estar acá en la oficina con el pastor, conversando. Bueno, esta condición es lo que está aquí resaltando el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice
que nosotros sabemos que nuestra vieja forma de vivir, nuestro viejo hombre, ¿cierto?, ya no está con nosotros, sino que nosotros ahora somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Y eso es lo primero que nosotros sabemos, que este cuerpo de pecado, ¿cierto?, es destruido. El cuerpo de pecado, el término griego aquí de cuerpo es soma, ¿cierto?, que se refiere al cuerpo de forma integral. Es decir, nosotros morimos a una condición que teníamos antes, ya no somos las mismas personas, somos nuevas personas. Hemos muerto a esa condición. Y entonces ahora vemos la vida de una forma distinta porque el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Y Dios que está en nosotros a través de su Espíritu nos hace ver y entender todas las cosas que ahora pasan de una forma diferente como lo veíamos antes, que como lo relataba el apóstol Pablo era esta condición, ¿cierto?, de teniendo claro del Dios creador que había creado todas las cosas y que se había manifestado a nosotros le dábamos la espalda, de una o de otra manera. Vuelvo a la lista, ¿cierto?, del capítulo 1, que nos muestra nuestra condición natural como seres humanos alejados de Dios en pecado, de diferentes tipos, si queremos, diferentes niveles, si uno quisiera, pero cualquiera de ellos nos pone en la misma condición de pecado y de muerte frente a un Dios santo, que se ha manifestado a nosotros. Entonces, lo primero que sabemos respecto a la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que sabemos? Y ustedes también lo saben, es que hemos nacido de nuevo. Y luego que ya no somos esclavos del pecado, como dice ahí, ¿cierto? Abandonamos esta condición de pecado y de esclavitud del pecado, y entonces ahora somos libres del pecado. Por eso que nosotros decimos que tenemos libertad en Cristo, que es como lo dice este pasaje. Somos libres en Cristo porque ya hemos abandonado esa condición de esclavitud. Ya el pecado no tiene control sobre ti, sino que ahora eres libre porque Cristo te ha hecho libre, porque Él te ha justificado el pecado y te ha dado esta nueva condición de vida. Somos totalmente distintos. Y dice el verso 7, que sabemos que somos libres, y aquí repite un término que ya lo habíamos leído antes, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y esa es la condición en la que estamos. No es que nosotros hayamos hecho algo, ¿cierto?, especial, sino que la justificación es que otro hizo un justificativo por mí, por lo que yo no puedo hacer, y es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Eso es lo que a nosotros nos pone en esta condición. Somos justificados, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe para vida en nosotros, porque hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa justificación es la que Pablo está diciendo. Así que sabemos también que hemos sido justificados, no tenemos dudas al respecto. Sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos sido justificados en Cristo, declarados justos sin nosotros serlo. Y además sabemos, si seguimos leyendo el verso 8, ¿cierto?, que también viviremos con Cristo. Fíjese lo que dice, que interesante. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué interesante y qué maravilloso esto, ¿verdad? Que resalta esto. Cuando nosotros decimos que hemos resucitado con Cristo, que viviremos con Él, estamos hablando de una nueva condición de vida que no es una condición de vida futura, que es la vida eterna, porque la vida eterna ya comenzó. Tú ya tienes vida eterna, tú estás viviendo la vida eterna. Y el proceso de la muerte, que probablemente todos tengamos que pasar si el Señor no viene antes, es un proceso transitorio simplemente porque tú ya tienes vida eterna y tú sigues viviendo porque el Señor te ha dado esa vida eterna. La condición natural del hombre, que es muerte y es la justicia de Dios por el pecado, en nosotros por la justificación en Cristo es vida. Entonces nosotros además sabemos que tenemos vida eterna. Y lo sabía la iglesia de Roma y lo sabe la iglesia en Villarrica también, ¿cierto? Que tenemos vida eterna desde ahora ya. Entonces, el morir con Cristo, que es lo que está diciendo acá, significa a la vez vivir con Cristo. Hemos muerto con Él, pero hemos resucitado con Él, seguimos viviendo con Él. Eso quiere decir que su obra en mí se une a Él por toda la eternidad. O sea, yo soy suyo por la eternidad. Cristo camina conmigo, está conmigo en todo momento, de aquí en más. Mi vida se rige por los parámetros de Cristo. Esta expresión del apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es mi condición desde aquí en más. Entonces, sabemos que hemos muerto al pecado y que vivimos para Dios en Cristo. ¿Qué sabemos? Esto que acabo de decir. Hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo. Que es
prácticamente la misma respuesta a la primera pregunta, ¿qué diremos? ¿Cierto? Hemos muerto el pecado y de aquí en adelante vivimos para Dios en Cristo. Y aquí entonces se formula de manera un poquito, podríamos decir, camuflada tal vez, la tercera pregunta, que es probablemente a lo que el apóstol Pablo quiere apuntar cuando está haciendo todo este relato, que por supuesto desarrolla más adelante, particularmente en la forma práctica de vida, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. La tercera pregunta es, si sabemos lo que diremos y ya lo que sabemos, tenemos respuesta para ello, mi pregunta es, ¿qué haremos al respecto de aquí en más? Si sabemos que estamos en esta nueva condición, somos nuevas personas, ya no vivimos como antes, miramos la vida de otro modo, el pecado ya no nos controla, ¿qué haremos de aquí en más? Y esto es muy precioso lo que el apóstol Pablo nos enseña en los últimos versos, del verso 12 al verso 14. La pregunta que haremos, ¿cierto?, requiere una reflexión primero de nuestra nueva condición de vida. Y yo le pido a cada uno de ustedes que la examine. ¿Cuál es su condición de vida en el día de hoy? ¿Cómo es tu vida respecto de cómo era tu vida o cómo es tu vida realmente hoy día en esta condición nueva, una nueva vida en Cristo? ¿Cuál es tu forma de ver la vida, de ver el futuro, de darle propósito a la vida? El apóstol Pablo, cuando en la carta a los Efesios, ¿cierto?, nos explica que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obra, ¿cierto?, para que nadie se gloríe, añade en el verso 10 que somos hechura suya, dice, ¿cierto?, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el propósito de nuestra vida, porque son esas buenas obras que Dios preparó, dice, de antemano, de antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ella. Dios tiene un plan, un propósito, una línea trazada con cada uno de nosotros, de forma tal que para el Señor todos somos importantes, porque Él desarrolla un plan a través nuestro, un plan que Él ya trazó desde antes que nosotros le conociéramos incluso. Y entonces somos hechura suya, nueva criatura, nueva persona, nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Qué obras? Las que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces mi reflexión tiene que ver con en qué condición me encuentro yo hoy día y si, dando respuesta a la pregunta que haremos, ¿qué estoy haciendo yo por vivir esa nueva vida en Cristo con este propósito, con este plan, con estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? ¿Estoy enfocado única y exclusivamente en esto, en cada momento? ¿Ese es realmente mi forma de pensar? Porque fíjense que, si bien es cierto, soy una nueva criatura, hay algún residuo, ¿cierto?, todavía de pecado por mi condición de ser humano, por este cuerpo que no hemos abandonado todavía, que me lleva a veces a pecar o me tienta a pecar. Es el mismo conflicto que el propio apóstol Pablo tenía, ¿cierto?, en el capítulo que viene a continuación. Solo voy a leer el verso 18 de este relato detallado que Pablo hace de su condición. Dice, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha continua que no es privativa tuya si lo creías así, sino que es privativa de todos nosotros, que es esto de cada día, ¿cierto?, vernos enfrentados a esta nueva condición y batallar contra el pecado. Porque ya no miramos el pecado como lo mirábamos antes. Ahora el pecado a nosotros nos molesta, nos apena, y si cometemos pecado nos sentimos muy mal porque no es algo que nos pasó a nosotros estamos deshonrando al Dios que nos dio la vida, al Dios santo, por el cual ahora nosotros vivimos, de forma tal de que mi condición natural es de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando yo peco, yo me arrepiento, voy en oración al Señor y pido perdón. Y gracias al Señor porque Él también perdona nuestros pecados, porque la muerte de Cristo fue por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también por los pecados futuros. Todos los pecados son perdonados, somos justificados de manera completa, pero nuestra condición, nuestra nueva vida, nuestra nueva condición nos enfrenta al mundo de una forma distinta, de manera tal que batallamos todos los días contra el pecado y con poder hacer la voluntad de Dios realmente y no mi voluntad, que también es un tema, ¿verdad? Porque aquí hay un enemigo que está con todos nosotros, que es nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, que todos los días tenemos que crucificarla, ¿cierto?, de alguna manera, por decirlo simbólicamente, para poder nosotros presentarnos al Señor
de manera limpia y hacer su voluntad, estar sometidos a la voluntad del Señor. Servirle como verdaderos siervos de Cristo. El concepto de siervo también es muy profundo, pero no es algo que vamos a comentar ahora. Fíjense que el verso 12 entonces comienza con una expresión de Pablo bien interesante que dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Este no reine, ¿cierto?, que aquí aparece, en español es lo que llamamos en gramática un subjuntivo, que es algo como algo dudoso, algo que es poco probable que ocurra. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No es que nosotros estamos en esta condición y tenemos que salir de ahí. En el griego original está en un presente imperativo, que más bien es una condición que ya no tengo, que ya no la puedo tener. Entonces, cuando dice no reina el pecado, ¿cierto? El verso 12, en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en su malo deseo, podríamos decir que el pecado ya no reina en ti. Tú ya no lo obedeces en sus malos deseos. Esto ocurría antes. Vuelvo al 5:21 que ya lo leímos. Dice, para que así como el pecado reinó, tiempo pasado, para muerte, así también la gracia reine, porque habrá reina por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. De forma tal de que cuando dice no reina el pecado no reina en ustedes, ni reina en mí. Yo tengo una batalla con el pecado, pero el pecado no está reinando en mí de forma tal que yo lo obedezco día a día, ¿cierto? En sus concupiscencias, como dice esta palabra, ¿cierto? La Reina Valera, que aquí es traducida como malos deseos, lujuria, dicen algunas otras versiones. Yo ya no estoy en esa condición, ni tampoco me veo enfrentado a la vida de esta manera, de forma tal de que el pecado no reina en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y añade también, ¿cierto?, a continuación, el verso 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto de que tampoco presenten sus miembros al pecado también está en un presente imperativo, de forma tal que tampoco ocurre, tampoco nosotros presentamos nuestros miembros, ¿cierto?, nuestros miembros físicos, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro sentido del oído, nuestra vista, no lo presentamos, ¿cierto?, como instrumentos de injusticia. No estamos en esa condición, eso es lo que nos está diciendo acá. De forma tal que yo estoy en una nueva condición, como ahí dice, porque el pecado ya no nos controla. Como dice el verso 14, que es el verso final, el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado tampoco nos controla, no estamos bajo la gracia. Esa es nuestra condición. Entonces, si hemos salido de esta condición, ¿cierto?, estamos, como dice ahí, vivos de entre los muertos. Nosotros, hermanos, caminamos todos los días en medio de, podríamos decir así, de muertos vivientes. Esto es como esa serie, a mí no me gusta para nada, pero que aplica acá, se llama Walking Dead, ¿cierto? Esos tipos que andan, de los cuales quienes están vivos todavía arrancan, eso es más o menos nuestra condición. Nosotros estamos rodeados de gente que está muerta en vida, pero que puede ser, por el impacto del Evangelio, transformada como nosotros también lo fuimos. Entonces, esta es nuestra condición en la que nosotros nos estamos moviendo. Y vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿qué haremos? O más bien dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Y la respuesta es muy fácil, hermanos, muy fácil, pero tal vez no tan fácil en la práctica. Lo que nosotros hacemos y de lo que estamos llamados a hacer es perseverar. ¿Qué hacemos nosotros? Perseveramos. Es decir, vivimos una vida conforme a lo que el Señor espera de nosotros, una vida santa. No le tengamos miedo a este término. A veces el término santidad nos asusta, pero nosotros estamos llamados a vivir vidas santas. Y vidas santas significan esto, vidas separadas, apartadas de lo que la mundanalidad nos ofrece, de lo que el mundo nos ofrece, de las prácticas del mundo. Entonces, la perseverancia del cristiano tiene que ver con una vida que está en crecimiento constante, día a día. Es un crecimiento paulatino, pero es constante y es creciente. ¿Y cómo entonces nosotros logramos esta condición? Bueno, permítame avanzar, con esto vamos ya a ir terminando al capítulo 12, ¿cierto? Que es un quiebre de todo el tratado doctrinal que Pablo viene haciendo para ir a la parte práctica, que es la respuesta al que hacemos. Si usted quiere saber lo que tenemos que hacer, siga leyendo hasta el capítulo 16 al final.
Los saludos a lo mejor no importan tanto desde este punto de vista que están en la última parte. Pero fíjense este pasaje tan conocido por nosotros, ¿no? Dice el verso 1, así que hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego, nos ruega a nosotros también, por extensión, por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ¿cierto? Estos que han sido muertos al pecado, que ya no son miembros entregados a la injusticia, sino que son entregados al Señor como instrumentos de justicia, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, ¿cierto? Haciendo una analogía, un simbolismo. Sacrificio vivo del cuerpo, ¿cierto? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, dice. Un sacrificio vivo y santo, una vida en santidad. Esto es lo que estamos demandados a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? El verso que viene a continuación es más claro y explícito todavía, ¿cierto? Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación a la que nos invita el apóstol Pablo es lo que podríamos llamar nuestra segunda transformación. Porque la primera transformación ya la hemos tenido, que es en el momento en que nosotros nos hemos arrepentido delante del Señor y el Señor nos ha entregado la justificación por medio de Cristo, porque es Cristo quien ha tomado mi condición de pecado, por decirlo así, y me ha hecho santo delante del Señor, me ha hecho recto, me ha hecho aceptable delante de Dios. Esta primera transformación, ¿cierto?, que tiene que ver con arrepentimiento, que en el griego es metanoia, ¿cierto?, va ligada con esta segunda transformación, que ustedes conocen, que es metamorfosis, ¿cierto? Transfórmese aquí, cuando Pablo les habla a los hermanos, le dice metamorfó, transfórmense, hagan una metamorfosis, y eso es un proceso, ¿verdad? Ese proceso de la larva, ¿cierto?, feíta, que después termina convirtiéndose en una linda mariposa. Es un proceso. Este proceso es la perseverancia, es vivir una vida santa, una vida creciente, una vida distinta, constante y ascendente, mirando al Señor como nuestra referencia. Esta es la transformación. Y la transformación, ¿cierto?, la segunda transformación es por medio de la renovación de la mente. Es la palabra del Señor la que hace esta obra. Mientras más conozco al Dios de la palabra, más conozco la palabra en sí y conozco a este Señor que la ha revelado. ¿Qué es lo que ha revelado para mí? Y entonces la palabra revelada me muestra varias cosas. Primero me da a conocer cuál es el carácter que tiene Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Está relatado acá. Si queremos conocer realmente quién es este Dios santo, la palabra nos lo muestra, ¿verdad? El carácter de Dios en Romanos, según lo muestra el manual bíblico de John MacArthur, dice así. El carácter de Dios en Romanos se puede mostrar y da citas. Dice que es accesible, el carácter de Dios, que Dios también es eterno, que perdona, todo esto aparece solo en Romanos, que es glorioso, que Él es bueno, que es incorruptible, dice que Dios es justo, y lo hemos visto, que es paciente, que es amoroso, que es misericordioso, que es un Dios poderoso. Estoy hablando solo de lo que nos muestra la carta a los romanos respecto al carácter de Dios, que cumple sus promesas, que es un Dios proveedor, que es reconciliador, que es recto y justo, que es inescrutable, que es sabio y que también se aira, como lo dice el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, es la palabra de Dios la que nos muestra su carácter, por un lado. Además, la palabra de Dios que nos transforma, esta segunda transformación, y es lo que nosotros haremos, ser transformados día a día, también nos muestra su plan perfecto, que se desarrolla en toda la Escritura, un plan eterno, bien concertado, y que tiene su punto de clímax en la persona de Cristo. Cristo con nosotros, Cristo muriendo por nosotros, Cristo resucitando, Cristo en los cielos reinando. Entonces, la palabra de Dios también nos muestra ese plan perfecto y también nos muestra, si queremos saberlo, cuál es el estándar de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Qué hacer, cómo actuar, cómo vivir en integridad, cómo ser personas íntegras, no por nosotros, no para que nosotros nos veamos mejor, sino que solo por Él, hacerlo para servirle, para honrarle, para su gloria. Esa es nuestra motivación. La palabra también nos presenta a Cristo como el modelo de hombre a seguir, ¿cierto? Recuerden que la humanidad de Cristo es tan cierta como su divinidad. Y si nosotros queremos tener un modelo de hombre a seguir, mejor que el pastor todavía, es Cristo. Cristo es el modelo perfecto porque es el único hombre sin pecado.
Y entonces la Biblia también nos relata de las diferentes circunstancias a las que Él se vio enfrentado y cómo Cristo actuó. Y nosotros tenemos también ese modelo en la palabra. Entonces, el que haremos es un mensaje, un llamado a vivir en santidad, que es posible para cada uno de nosotros. Esto es del día a día, mis hermanos. Esto tiene que ver con tu vida de familia. ¿Qué haremos? ¿Cómo enfrento yo a mi familia? ¿Cómo me relaciono con mi mujer? Probablemente es mucho más fácil entender que la mujer entienda cuando en Efesios capítulo 5, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que la esposa se someta a su marido, cuando el marido entiende que tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Probablemente es más fácil obedecer a un hijo cuando entiende que también el llamado a los padres no provocará ira a sus hijos. Y esto está en la palabra, es el tema práctico del día a día. En nuestro trabajo, ¿por qué estoy en mi trabajo? ¿Para qué estoy ahí? ¿Por qué el Señor me tiene ahí? ¿Tiene algo más especial que simplemente llevar la plata a la casa? ¿Hay un propósito? ¿Está dentro de estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Eso me tengo que preguntar hoy día yo y dar una respuesta. ¿Estoy dando testimonio de esta nueva vida? Un testimonio fuerte, potente con aquellos que me lo rodean, los que son estudiantes. ¿Qué pasa con toda esa presión que existe hoy día en el mundo estudiantil a vivir una vida totalmente alejada de Dios? ¿Estoy viviendo en integridad? ¿Estoy viviendo en rectitud? ¿Mi lenguaje se condice con lo que yo digo ser? ¿O tengo que todavía ser transformado, metamorfosis, ¿verdad? Transformado paulatinamente? ¿Cómo me comporto yo también? ¿Para qué decirlo como vecino, cierto? No es fácil ser vecino, a veces tenemos vecinos complicados, pero yo estoy llamado a dar testimonio, estoy llamado a mostrar preocupación por los vecinos, estoy llamado a mostrar paciencia frente a situaciones complicadas, estoy también llamado a mostrarme como una persona alegre porque tengo nueva vida en Cristo, entonces ¿por qué no voy a estar alegre, cierto? Y viendo además la condición que muchos de los que me rodean tienen. Y si quieren que sea más práctico todavía, esto particularmente para los hombres, ayer de hecho conversábamos una situación, los hombres que somos futbolistas, saben que si tú quieres saber cuál es esto es como un medidor, ¿cierto? De tu crecimiento en Cristo, de tu madurez espiritual, es tu comportamiento dentro de la cancha. Nosotros jugábamos con chicos adolescentes con los que trabajamos y era lo constante, porque yo también fui adolescente y también de repente me salía de mis casillas. Pero la integridad se puede mostrar en cosas prácticas como esa. Cuando tú terminas un partido y terminas con todos bien y no has dicho ninguna mala palabra, no has tratado mal a nadie, te has mostrado íntegro por el Señor, porque tú das testimonio de esta nueva vida que tú tienes. Lo mismo respecto a la conducción. Aquí hay conductores hombres y mujeres. Cuando algunos se suben al auto se transforman, ¿cierto? Mi señora me recuerda con cierta frecuencia eso y yo le encuentro razón. Ahí también tenemos esos son buenos medidores en realidad de nuestro crecimiento espiritual, cómo nos estamos transformando. Conocer a Dios entonces, hermanos, a través de su palabra nos va transformando en este proceso paulatino. Nos va santificando por consecuencia, porque eso es vivir una vida santa, ¿verdad? Nos hace crecer espiritualmente, como hemos dicho. Y finalmente nos permite experimentar algo tan importante que es el gozo de la salvación, ¿cierto? Ese gozo que pedía el salmista, vuélveme el gozo de la salvación, experimentar todos los días el gozo de la salvación. Conocer a Dios nos permite entender cuál es su voluntad en cada tiempo de nuestras vidas, frente a decisiones que tengo que afrontar. Tal vez mañana tienes que tomar una decisión, esta semana, frente a los problemas que se presentan, que a veces no tengo idea por qué están ahí, pero cuando yo conozco a Dios, puedo conocer también que detrás de eso está su voluntad presente y puedo enfrentar esos problemas de manera distinta. Lo mismo las enfermedades, sobre todo cuando las enfermedades llegan y uno no entiende por qué. El poder entenderlas tiene que ver con este proceso de transformación de esta nueva vida. E incluso cuando estoy pasando por necesidades económicas. Y de esta forma conocemos la voluntad de Dios. Y su voluntad, lo leíamos recién, tiene 3 componentes, ¿cierto?, que nunca debemos olvidar. Es buena, siempre, siempre. Es agradable, siempre, a pesar de lo que está pasando. Y además, es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, nuestra santificación no solo es posible, sino que además es la consecuencia natural de nuestra nueva vida. Y eso lo sabemos, porque ya respondimos a la pregunta, lo sabemos, ¿verdad? Hemos muerto al pecado y estamos en novedad de vida.
una nueva vida en Cristo. Así que es posible, no es nada que no podamos lograr. ¿Qué sabemos? Sabemos que hemos muerto al pecado y que vivimos para Dios en Cristo. ¿Qué haremos? Vivir en santidad, conociendo más a Dios por medio de su palabra revelada. Y finalmente recuerden que el pecado no tiene control sobre nosotros, como lo dice el último pasaje, porque ahora vivimos bajo la gracia. Le damos gracias al Señor, ¿les parece? Agradecemos, Señor, tu palabra mostrada a nosotros en esta mañana. Tenemos la certeza, Señor, que eres tú hablando a cada uno de nosotros conforme a tu propio plan para cada uno, a través de tu Espíritu Santo que vive en nosotros, para poder mostrarnos, Señor, de qué manera nosotros podemos ir de aquí en más, que tenemos una nueva vida, que hemos muerto al pecado, que vivimos en Cristo y para Cristo. ¿De qué manera, Señor? ¿Qué hacemos de aquí en adelante por vivir una vida santa, que te agrade, que te honre, que te dé gloria en cada momento? Muéstranos, Señor, la manera de poder tomar buenas decisiones. Revélate a nosotros a través de tu palabra. Muéstrate de manera clara para que las circunstancias que cada uno de nosotros enfrenta encuentre una apropiada respuesta, Señor, en lo que tú nos has enseñado. En la forma en que tú nos muestras a través de tu palabra, a través de la propia vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros debemos comportarnos y reaccionar y decidir, Señor, frente a las circunstancias que nos rodean. Gracias una vez más, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por la oportunidad de, así tan libremente, poder compartirla, poder escuchar tu palabra, y porque sabemos que tiene un efecto transformador que no tiene que ver con las palabras de que lo habla, sino de tu propio Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros y que nos transforma día a día también. Oramos en los méritos de nuestro precioso Señor, Salvador y Rey, que reina para siempre, Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermano.